Comienzo a grabar la sesión del día de hoy, jóvenes. Esta sesión de el cálculo en diferencial e integral en varias variables. Nosotros habíamos terminado el apunte de conceptos preliminares, el apunte número 1. Y ahí me gustaría que me ayudaran, porque completitud, no, la verdad es que no lo hemos terminado. Para nada. Nos falta todavía aquí. Ya, así que hay 2 personas en la sala de espera. Voy a ver eso. Creo que llegamos a adherencia en la clase pasada. Sí, gracias, José. Gracias también por estar ahí siempre atento a la jugada. Entonces, voy a compartir mi pantalla. Y habíamos visto el concepto de adherencia. O sea, íbamos a ver el concepto de adherencia. La idea es que el día de hoy veamos este apunte ya por completo. Y podamos meternos ya en el límite y continuidad, que sería el apunte que sigue, para funciones de varias variables. Pero para estos conceptos es importante tener esta idea de interior, adherencia, conjunto abierto y conjunto cerrado. Habíamos visto que un conjunto o una bola abierta, en el fondo, es una serie de elementos, un conjunto de elementos de un espacio vectorial que están a igual o menor distancia que un valor determinado, que en este caso se llama R, radio, viene de ahí, de radio de una circunferencia y radio de una esfera, están a una distancia menor que el radio de un punto de referencia llamado centro. En el caso de R2 y R3, ese conjunto es fácilmente imaginable, porque en el caso de R2 lo que tenemos es una esfera, o sea, digo, perdón, una circunferencia. Una circunferencia. Un segundito, vamos a poner aquí un lienzo de dibujo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, mira, nosotros tenemos este concepto de bola abierta o bola cerrada. Básicamente la diferencia entre un conjunto abierto, en el fondo no contempla su, por decirlo así, vamos a decir su, entre comillas, cáscara. ¿Ya? Es decir, no contempla la superficie, su superficie. O frontera. ¿Ya? En cambio, un conjunto cerrado sí contempla, un segundito, disculpen. Entonces, un conjunto cerrado sí contempla su cáscara. Voy a escribirlo así, cáscara. O frontera. Y ahí definíamos una bola. Pero esta bola está pensada para Rn, es decir, para R, R cuadrado, R cubo, R a la cuarta, etc. En el caso de R elevado a 1, esta bola es un intervalo. Eso es. Es decir, uno tiene en la recta numérica, que así representamos R, un cierto X sub 0 y un intervalo que puede ser abierto o cerrado, corresponde a esta bola.
para R. En cambio, para R cuadrado, es una circunferencia. O sea, en el plano... Oye, me queda, pero ¿por qué me queda tan chueco? Por ahí. Espera, que voy a aceptar a don Cristian Bravo. O sea, aquí en el plano tengo un punto x0 y 0 y esta bola es una circunferencia, el interior de la circunferencia. Puedo considerar la circunferencia para tener una bola cerrada o no considerar la circunferencia para tener una bola abierta. Y aquí recordemos que la distancia entre dos puntos es la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado. Y fíjense cómo esto después en R3, lo que tenemos en el espacio, aquí tenemos ahora un punto de la forma x0, y0, z0, y lo que se genera es una esfera. Una esfera con centro aquí. Y todo lo que está en el interior de esta esfera. Estoy tratando de que me quede lo más bonito posible. Pero creo que se entiende aquí. Y si considero la superficie o no de esta esfera, dependerá de si me refiero a una bola abierta o una bola cerrada. Y aquí, claro, tiene mucho sentido la idea de bola abierta y bola cerrada. En cambio, bueno, y recordemos también que la distancia entre dos puntos en R cubo es la raíz cuadrada de x1 menos x2 al cuadrado más y1 menos y2 al cuadrado más z1 menos z2 al cuadrado. En el fondo, fíjate que esto es la raíz cuadrada de la sumatoria de los xy menos xj, por decirlo así, al cuadrado. Y se extiende esta idea a la norma. O sea, la distancia entre dos puntos es la norma en Rn de la diferencia. Entonces, en R4 ya no es posible imaginar esta bola. Ya no es posible imaginar esta bola. Pero nos quedamos con la definición. Es decir, una bola de centro x0 y radio r es el conjunto de todos los x pertenecientes a Rn, tales que la norma entre x y x sub 0, es decir, la distancia entre ellos, es menor que R si es abierta, o la norma entre x menos x0 es menor o igual que R si es una bola cerrada. Profe, ¿Sí? una consulta. Considerando que en R2 y en R3 sí se puede imaginar la bola, la esfera, con bola abierta y bola cerrada. ¿Sí? Entonces solamente funciona en esos dos espacios que podemos imaginar.
Pero en Bueno, el el R1 primero, también. ahí va mi duda. En R1, consideramos una bola cerrada, una bola abierta, no sé, no lo veo con mucho sentido a veces. Ya, mira, veámoslo en R1, el caso de la bola abierta. Una bola abierta de centro X sub 0 y radio R va a ser todos los reales. Voy a poner aquí otro cuadrito de dibujo para volver a escribir esto. En R1 o en R, una bola abierta o cerrada de centro X sub 0 y radio R va a ser todos los reales, todos los X en los reales, tales que el valor absoluto entre X y X sub 0 es menor que R. Y fíjate que esto, si tú lo miras con calma, es una inecuación con valor absoluto, ¿cierto? Y la solución de esta inecuación es un intervalo. Entonces, en R, las bolas abiertas o cerradas van a ser intervalos abiertos o cerrados. ¿Ya? Gracias, profe. Me queda un poquito más claro. ¿Ya? Genial. Volvamos al apunte entonces, después de esta explicación. De hecho, aquí está el ejemplo en R3, que corresponde en este caso la bola de centro 0,1 y -1 y radio 2 serían todos los puntos de R3 de la forma X y Z tales que X cuadrado, que sería X menos 0 al cuadrado, Y menos 1 al cuadrado, Y menos 1, Z más 1, es decir, Z menos menos 1 al cuadrado, menor o igual que 4, que el radio es 2. Ahora, ¿por qué aparece un 4 si que hay un 2? Básicamente por la raíz cuadrada que eliminamos de un lado de la inecuación. Y la operación opuesta a la raíz cuadrada es, eh, perdón, es la potencia de exponente 2. Tenemos claro cuáles son las operaciones opuestas, ¿cierto? ¿Cuál es la operación opuesta a la suma? Podría subir un poco la resta, sí, José. Voy a subir un poquito el apunte, ¿cierto? Ahí, resta, sustracción. La operación opuesta a la multiplicación, ¿cuál sería? El inverso multiplicativo. ¿Ya? ¿Y qué operación es esa? La división, exacto. ¿Cuál es la operación opuesta a la potencia? No, raíz, La raíz. ¿Y el logaritmo no? no lo sé. Es que la potencia tiene dos operaciones opuestas, la raíz y el logaritmo. Así que, dependiendo de dónde está la incógnita, es la operación opuesta. Si la incógnita está en la base, es la raíz. Si la incógnita está en el exponente, es el logaritmo. ¿Cuál es la operación opuesta a la derivada? La integral. La integral. Nunca se han fijado que, no sé ustedes, pero yo recuerdo mucho de niño que para los niños era más difícil aprender a restar que a sumar, a dividir que a multiplicar y a hacer raíces y logaritmos que a hacer la potencia. Siempre la operación opuesta resulta más difícil, por algún motivo, que probablemente exista investigación al respecto. Entonces, no es, o sea, es esperable, no es extraño que la integral sea más difícil que la derivada. De hecho, los métodos de integración siempre son mucho más difíciles que la derivada, por algún motivo. Las operaciones opuestas son un poco peleagudas. Bueno, quizás sea porque el hecho de que como son las opuestas, como no se concibe como una totalidad del primer concepto, el hacer la inversa, eso puede costar.
Sí. Mira, antes de definir el interior, voy a venir aquí al apuntecito y, y voy a hacer algo extraño. O no sé si extraño, pero sí una figura inusual. Pensemos en R2, ¿ya? Estamos en R2. Ya, espérame, hija, un segundito, chicos. Un segundo, chicos. Disculpen. Estamos en R2. Vamos a pensar en R2. Y tengo un conjunto de puntos en R2, una región de R2 extraña, mira, sí. ¿Cómo podríamos definir el interior de esta región? ¿Cómo podríamos definir Una, el interior? una forma sería tratando de generar círculos o bolas ¿Ya? y que contemplen el área completa de esa figura. Por ejemplo, yo digo, déjame ver si te entiendo. Aquí genera una bola. Pi, 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 pi. ¿Algo así? ¿Cómo saber si un punto está o no está en el interior? Por ejemplo, ese está en el interior, en cambio este no está en el interior. ¿Cómo saber si un punto está o no está en el interior? Eh, Viendo si la distancia entre un punto y otro es mayor. Por ¿Mayor a qué? ejemplo, al borde de la figura en este caso. Si yo, por ejemplo, me fijo en un punto, ¿Ya? en una línea recta, con respecto a ese mismo punto que está afuera, veo si la distancia hasta el borde va a ser mayor o menor con respecto al punto que está afuera. Si es mayor, no está, pues. Si es menor o igual, sí está. Ya, entonces, por ejemplo, este y este, ¿me sirven para el ejemplo que estás intentando mostrar? No, porque están arbitrariamente seleccionados. O sea, tendría que ser Por- como en el centro, darme ya, como un centro de comparación. entonces lo que necesitamos es una definición que funcione para cualquier punto, para saber si está en el interior o no, independiente de si es arbitrariamente escogido o no. No sé si me explico. Yo necesito, por ejemplo, si me dan un punto, por ejemplo, este o este, yo haciendo o poniendo en marcha la definición, saber si el punto está o no está en el interior. Eso necesito. Ya. Pensemos que voy a hacer un zoom aquí y que tengo lo siguiente. Este es el interior de la región y este es el exterior. Si yo tengo un punto, fíjate que un punto, si está en el interior, siempre es posible escoger en él un radio cualquiera, una bola que esté completamente contenida en el conjunto. En cambio, si un puntito está afuera, no existe ninguna bola, o sea, no existe ningún radio, tal que la bola de radio R y centro en ese punto esté completamente contenida en la región. Y si me acerco muchísimo, muchísimo aquí al borde, igual puedo hacer esa bolita. Y si hago un zoom aún más grande, por ejemplo, ya supongamos que este es el dibujito que yo hice, y estoy con un puntito, pero aquí al ladito, aún así yo puedo dibujar esa bola. Para eso se define primero la bola y después el interior. Entonces, un punto está en el interior de una región si es posible o si existe al menos un R real mayor que cero, tal que la bola de centro en el punto y radio R está completamente contenida en la región.
Entonces, veamos ahora cómo se define esto de forma rigurosamente matemática. Mira, definimos interior de A como el conjunto dado por todos los X en Rn tal que existe un delta, tal que la bola de centro X y radio delta está contenida en A, es un subconjunto de A. Y los puntos del conjunto interior se denominan puntos interiores. ¿Queda más o menos claro cómo defino el interior? O sea, nosotros tenemos la idea intuitiva de lo que es el interior de algo. Y hemos definido el interior de conjuntos en Rn de forma matemática. ¿Estamos de acuerdo con esta definición? ¿Se entiende? Porque quiero hacer una pregunta a propósito de la definición ahora. Profe, ¿Sí? ¿es la definición de límite en varias variables? No. Vamos a apuntar hacia esa definición. Pero el límite se define para puntos que están en el interior del dominio. Entendido. ¿Ya? Entonces, pensemos ahora. El dibujo parece cualquier cosa. Parece como que estuviéramos en clase de biología, sí. Y ahí tenemos una ameba. Bola de centro X y radio R abierta y cerrada, ¿cierto? Son conjuntos distintos. Uno es abierto, es decir, no tiene el borde, y otro es cerrado, sí tiene el borde. ¿Qué pasa con el interior de estos dos conjuntos? ¿Es distinto o es igual? En el interior son iguales, pues. Exacto. Una bola abierta y una bola cerrada tienen el mismo interior si tienen el mismo centro y el mismo radio. Evidentemente. ¿Ya? De la misma forma, definimos paralelamente, aquí dice, a la noción de adherencia, que como recuerdas es importante para definir el concepto de límite, de la siguiente manera. La adherencia, que es distinto al interior, son todos los X en los reales, tal que toda sucesión convergente, o que existe al menos una sucesión convergente a X, que está completamente contenida en el conjunto. Y aquí ya los conceptos hay que pensar, o sea, hay que reflexionar bien sobre ese concepto. Tenemos bola, ¿cierto? Tenemos interior y tenemos ahora adherencia. Adherencia de un conjunto. La adherencia es el conjunto de todos los X, tales que, un segundito chicos, chicas, disculpen. Ya, entonces son todos los X tales que existe al menos una sucesión X sub n convergente a X que está contenida en el conjunto. Esa es la adherencia de un conjunto. Entonces pensemos ahora.
Si tenemos un... Si tenemos un intervalo, el intervalo A, B, abierto. Este es nuestro A. Este es un subconjunto de los reales, ¿cierto? ¿Cuál es su adherencia? ¿Cuál es su adherencia? ¿Alguien me puede ayudar? Parece que en el chat sí me están ayudando. A ver. No, todavía no. ¿Cuál será la adherencia de ese conjunto? Veamos qué nos dice el apunte. Serán todos los conjuntos perdón, ¿lo puede mostrar de nuevo, profe? A ver. ¿Serán todos los X que estén en el conjunto AB? En el intervalo AB, tomando A y tomando B. Sí. Sí, claro. Es posible, mira, porque aquí, qué bueno que lo mencionas y que lo dices así. ¿Por qué? Porque pensemos en un intervalo abierto, A, B. Un segundito, chicos, chicas, disculpen. O sea, el interior de ese conjunto es el intervalo AB abierto, pero la adherencia va a independiente que sea abierto o cerrado, va a considerar A y B. Porque es posible que yo, por ejemplo, comience mi sucesión aquí y me acerque a B y sea convergente a B sin necesidad de llegar a B. Entonces, el interior de un conjunto y la adherencia de un conjunto son distintos. La adherencia generalmente es un conjunto cerrado y el interior generalmente es un conjunto abierto, es una bola. Tiene que ver con ser un conjunto abierto o un conjunto cerrado. Por otra parte, la adherencia de A es un conjunto de todos aquellos puntos del espacio que pueden aproximarse por una sucesión de puntos de A. Observemos que siempre se tiene la cadena de inclusiones, que el interior de A está contenido en A y a su vez A está contenido en su adherencia. Para la primera inclusión observemos que si X está en el interior, entonces para algún delta mayor que 0 existe una bola que está en el interior. Por tanto, X está en A, está en el conjunto A. Intuitivamente, el interior de A sin su borde, mientras que la adherencia de A está formado por A unido a los puntos del borde. En el fondo es eso. Para la segunda inclusión, basta observar que si X está en A, entonces la asociación constante X sub n igual a X con n en los naturales está contenida A y converge a X. Obvio. Por tanto, X también está en la adherencia. ¿Ya? Los operadores, porque estos son operadores de conjuntos, interior y adherencia de sus conjuntos de R sub n están relacionados del modo siguiente. La adherencia de un conjunto es R sub n menos el interior de R sub n menos A. O sea, aquí hay una demostración de teoría de conjuntos muy, 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 muy interesante. Sumamente interesante. Es más, yo diría que como tarea habría que demostrar esto. Demostrar que para todo A subconjunto de los reales, de R a la N, pero subconjunto estricto, no subconjunto igual, se cumple y que se va a cumplir. Que la adherencia de A es
R a la N menos el interior de qué conjunto? De R a la N menos A. Ahí tenemos una demostración muy interesante y que puede ayudar mucho a que usted comprenda o se interiorice de estas cosas. ¿Ya? Estoy acá en el apunte. Entonces, mira qué buena definición. Un conjunto A en R sub n es abierto si su interior es igual al conjunto y cerrado si su adherencia es igual al conjunto. Así definimos la frontera de A. La frontera del conjunto A entonces va a ser la adherencia menos el interior para cualquier conjunto. Así que podríamos decir, un conjunto cerrado, sí y solo si contiene su frontera. Y es abierto, sí y solo si no intersecta su frontera. Por otra parte, notemos que las definiciones de adherencia que se sigue que un conjunto es cerrado si solo si contiene a los límites de soluciones convergentes a elementos de A. Podemos intuir entonces que el producto cartesiano de conjuntos cerrados es cerrado. ¿Qué es el producto cartesiano de conjuntos cerrados? Antes de eso, ¿qué es el producto cartesiano? ¿Recuerdan eso? ¿Les suena? ¿No es la multiplicación de vectores, profe? ¿Eso del producto punto? No. A ver, el producto cartesiano se da entre dos conjuntos. ¿Y qué es el producto cartesiano? Si A y B son conjuntos, A cruz B, que es el producto cartesiano, llamado producto cartesiano, es el conjunto de los X, Y, tales que X pertenece a A y Y pertenece a B. Pero iba a poner B con doble barra como si fuese conjunto de los reales. Ese es el producto cartesiano de dos conjuntos. En el fondo, R2 es el producto cartesiano de R consigo mismo. Por ejemplo, si A es el conjunto de los naturales y B es el alfabeto, ahí tenemos dos conjuntos. A cruz B sería el conjunto que tiene, por ejemplo, el 1,A, el 1,B, el 1,C, por aquí va a tener el 243,H. O sea, todos los puntos o todos los elementos tales que están formados por un número natural y una letra. Ese es el producto cartesiano. Ejemplos de todo lo que acabamos de ver. Consideremos el siguiente conjunto. Todos los X en R2, tales que X, Y es mayor que 0 y además Y es menor o igual que E a la X. No sé si alguien me podría graficar ese conjunto. Voy a abrir GeoGebra para eso.
este conjunto sería el primer cuadrante, porque son todos los x, y tales que x e y son los ambos mayores que 0. Y no contemplaría los ejes. No contemplaría los ejes porque son mayores que 0. Así que a ver si aquí puedo. Y también tendríamos todos los puntos donde y es menor o igual que e elevado a x. E elevado a x, eso es. Sí, e elevado a x, menor o igual. Entonces, el conjunto, aquí, archivo, aquí Moisés accedió a la sala de espera. No. El lápiz. Sería esto, considerando esta curva, porque son menores o iguales que este conjunto, sin considerar este pedacito, tampoco considerar esta frontera de acá abajo, y todo lo que está en este interior. Entonces, fíjate que el interior, en el fondo, es la misma definición, pero con menores estrictos o mayores estrictos. Y la adherencia es exactamente la misma definición, pero con mayores o iguales o menores o iguales. Como el conjunto no es ni igual a su adherencia, ni estrictamente igual a su interior, entonces no es ni abierto ni cerrado. ¿De acuerdo? Se tiene que, no sé si este ejemplo se entiende. El interior no contempla, digamos, los bordes, en la adherencia sí. El segundo ejemplo es dice, se tiene que la adherencia de una bola de centro X, sub 0 y radio R es, obviamente, todos los X pertenecientes a X, a Rn, tales que la norma de la resta es menor o igual que R. Esa es la adherencia. ¿Cuál sería el interior de ese conjunto? Si alguien me lo puede dictar, escribir en el chat, como usted quiera. No sé, me dice José. Camila viene entrando. El interior de este conjunto sería esta misma definición, pero aquí menor estricto solamente. Esa profe tendría que ser mayor, ¿o no? Claro, tendría que cambiar solamente el mayor igual por mayor, ¿o no? Exacto. Ya. En efecto, como dice ahí, si X pertenece a la adherencia, existe una sucesión X sub n con
con esta definición, digamos que suena menor que x sub 0 para todo, o la norma, digamos, es menor que r. Y además esa norma tiende a ser 0, porque x sub n tiende a x, por definición. Entonces, ¿qué ocurre? En el fondo esto es desarrollar esta misma expresión, pero en vez de escribir la norma es escribir la sumatoria y la raíz cuadrada que tiene la norma, ponerla en el otro lado de la ecuación. Tenemos que x sub ni, es decir, la sucesión que converge al valor i del vector, también converge para todo i donde el valor absoluto de x sub ni, es decir, esa sucesión, menos x sub i 0, es decir, el valor del vector donde está convergiendo toda la sucesión, converge eso a x sub i menos x sub i, 0 o x sub i 0. Por lo tanto, la norma, que es igual a este límite, pues en el fondo estamos con una sucesión, es menor o igual a r. De forma recíproca, si x menos x sub 0 en norma es menor que r, consideramos la sucesión, por ejemplo, esta sucesión, x sub n, que como verán, converge a x. Entonces, la norma de x sub n menos x es menor que 1 sobre n por la norma de x menos x sub 0 que converge a 0. En el fondo lo que quiero decir acá es que para todo n, en los naturales, ocurre esto y por tanto, la sucesión que está en esta bola de centro x sub 0 y radio r, tal que x sub n converge a x sub 0, está completamente contenida en la bola abierta en este caso. Esto significa que x está en la adherencia de la bola abierta. Entonces se propone como ejercicio que la demostración de que una bola abierta centrada en x sub 0 y de radio r en efecto es un conjunto abierto. Parece redundante la demostración, pero no hemos mostrado que una bola, o sea, hemos definido a partir de bolas abiertas y cerradas un conjunto abierto y un conjunto cerrado, pero no hemos dicho si una bola abierta efectivamente es un conjunto abierto. Entonces, para cada adherencia de cada conjunto A se define un subconjunto llamado puntos de acumulación. Aquí es importante ya estas definiciones. Para cualquier adherencia de cada conjunto se define un subconjunto llamado puntos de acumulación que corresponde a los puntos de la adherencia que no están aislados del conjunto X menos A menos X, es decir, le extraigo un elemento al conjunto. Diremos entonces que X es un punto de acumulación de A si existe una sucesión convergente a X, con X sub n completamente contenido en A, y X sub n distinto a X, obviamente, para todo n en los naturales. El conjunto de aquí, ¿qué estoy eliminando con esto? ¿O qué se suprime con esto? La sucesión constante. Para todo n en los naturales, el conjunto de los puntos de acumulación se denota por der de A, viene del alemán, no me pregunten qué significa. Mira, teniendo este conjunto, el intervalo del 1 hasta el 2, el 1 cerrado, el 2 abierto, unido al 3 solito, y luego desde el 4 hasta el 5, y aquí ¿a qué nos referimos con ese conjunto? Estamos viendo el conjunto que está en el ejemplo. Tenemos, considerando el 1, hasta el 2 sin considerar el 2. Luego el 3 solito. Y luego desde el 4 considerando el 4 hasta el 5 sin considerar el 5. O sea, si se acuerdan de esta forma de escribir intervalos. Y este es el 1,2 unido al 3 unido al 4,5.
Ese es el conjunto. Ahora, teniendo este conjunto en la mente, vemos que x igual a 2 no es un punto de acumulación, pero sí uno que está en la adherencia. En cambio, el conjunto de puntos de acumulación de A sería estos dos intervalos. Y ahí hago la pregunta, ¿por qué el 3 no es un punto de acumulación? ¿Qué tiene el 3 que lo hace ser un punto que no es de acumulación? No sé si muy burdo lo que voy a decir, pero es porque se está considerando al 3 como un número nomás, no se está considerando como todos los números anteriores al 3 o los superiores al 3. Queda Es- como solamente encerrado en ese punto. claro, y en el Que fondo no le es da la posible, igualdad, perdón, porque es una igualdad, que le da la igualdad para ambos intervalos. O sea, el 3 une al intervalo 1,2 y al 4,5. ya, pero el 3 Por solito está eso en el intervalo y ahí está la clave para que no sea un punto de acumulación. No es posible acercarme por una sucesión no constante al 3 sin salirme del conjunto. No sé si me explico con eso. En cambio, el 2, aunque no esté en el conjunto, sí es un punto de acumulación porque me puedo acercar dentro del conjunto con una sucesión. ¿Vale? algo entendí, pero ya va. ¿Ya? Ya. Les voy a dar algunos pequeños ejercicios para que... Y después los revisamos entre todos. Determine para cada conjunto su adherencia, frontera, interior y puntos de acumulación. Y le voy a dar 3 conjuntos, uno en R1, uno en R2 y uno en R3. El primer conjunto es el intervalo 2,5 unido al intervalo cerrado 6,7 y luego unido al 7,8 abierto. ¿Se entiende lo que está definido ahí, cierto? Este va a ser el conjunto A. Y este conjunto A es un subconjunto de los reales. El 2, el conjunto B, es una circunferencia. El conjunto B es una circunferencia de centro 1,1 y radio 1. Esa es el conjunto 2. Y el conjunto 3, el conjunto C, serán, a ver, alguien me escribe en el chat. Hola, profe. Ya. Tranquila, Ana, no se preocupe, chicos, chicas. Cuando tengan este tipo de dificultades, ya sea técnica o familiar o lo que sea, les agradezco mucho que me avisen, pero tampoco se preocupen. Yo, en realidad, no me voy a sentir mal porque usted se tuvo que desconectar por algún motivo. Se entiende.
Y el tercero, vamos, es el conjunto C de los... mira qué interesante. Los X, Y, Z pertenecientes a los reales a R3, tales que X es igual a 0 o Y es igual a 0 o Z es igual a 0. ¿Ya? Yo sé que una de las cosas que ustedes consideran que se podría haber mejorado el semestre pasado con respecto a mi clase es que los ejemplos que se trabajen en clase tengan cierto grado de dificultad. Y el tercero sí, tiene cierto grado de dificultad y va a exigir que usted se piense muy bien lo que va a responder. Les voy a dar 20 minutos para que lo hagan. ¿Ya? 20 minutos que voy a dejar también la grabación andando, pero desconectado mi audio. Voy a estar obviamente aquí, voy a estar respondiendo las preguntas por el chat y también voy a conectar el audio si usted me habla, ¿ya? Pero esto es parte de la clase. No es receso, ojo, no es un receso, no es un recreo. Piense cuál es la adherencia, la frontera y el interior y los puntos de acumulación de estos conjuntos. ¿Ya? Profe, una pregunta, en el primero, antes del 6, ¿qué va? Uno manado. Perdón. Es un intervalo ahí abierto en 6, o sea, cerrado en 6. Ok. Eso pues. No es recreo, ojo, después nos vamos a tomar un descanso, pero esto no es descanso. Así que espero lo mejor de ustedes siempre.
A ver, ¿alguien me podría decir entonces cuál es la adherencia, frontera, interior y puntos de acumulación de cada uno de esos conjuntos? A ver, empecemos por el primero. El primero está en R. Son intervalos en los reales. ¿Listo? Taratatam. ¿Cuál sería entonces la adherencia de A? Sería este mismo conjunto, pero todo cerrado. Todo cerrado. Todo cerrado este conjunto. Es decir, aquí el 7, o sea, desde el 7 desde el 6 hasta el 8, considerando el 7 que está entre medio. En cambio, el interior de A sería el mismo conjunto, pero abierto en todo su espacio, digamos. Es decir, abierto acá, abierto acá, abierto acá y abierto acá. La frontera de A serían los extremos, es decir, el 2 unido al 5 unido al 6 unido al 7 y unido al 8, o sea, los puntos extremos. Y los puntos de acumulación, en este caso, corresponden a toda la adherencia, en realidad. Estos también son los puntos de acumulación. En el caso de este conjunto. El caso de la bola, como es una bola abierta, bueno, aquí es mucho más sencillo. Y acá lo que se describe en C, en el fondo son los planos. El plano XY, el plano YZ y el plano ZX. Entonces, la adherencia sería el mismo conjunto, porque este es un conjunto cerrado. El interior, y ahí es donde están las grandes dudas. ¿Este conjunto tiene interior? El conjunto C. Frontera tiene, que sería el mismo conjunto. Entonces, si yo me voy al espacio exterior. Mueve. Y me voy acá. Los planos coordenados son el conjunto. O sea, las rectas, pero además los planos. Y este conjunto no tiene interior. De la misma forma que una recta en el plano o un plano en el espacio no tiene interior. Así que ojo ahí con las definiciones de conjuntos interiores y conjuntos que, o sea, el interior o la frontera de un conjunto. ¿Ya? Jóvenes, ahora sí nos vamos a tomar un receso, un descanso. Yo diría que por lo menos unos 20 minutos, porque igual llevamos harto. Y seguimos en un rato más con esto. Voy a parar la grabación, voy a cortar el audio. Y a las 11:40 y algo, seguimos con el otro bloque de la clase
Y hoy les voy a dejar instalado el taller grupal número 1, con entrega la próxima semana, el próximo lunes. Así que atento a la otra horita de clases. Jóvenes, de vuelta. De vuelta, de vuelta, de vuelta. Vayan pidiendo, avisando a los compañeros que están por ahí. Yo sé que varios de ustedes no se desconectan. De hecho, todavía tenemos los 15 participantes, igual poquito. Pero como siempre, esta clase va a quedar ahí en el aula virtual. Va a estar en YouTube. Así que una cosa por otra. Había visto en este ejemplo. Sí, perdón. Profe, me iba a preguntar si podía realizar el segundo ejercicio que nos dejó el B, Ya, que veamos. me quedé con dudas. Si tenemos, ahora me voy a centrar en la parte en 2 dimensiones. Esta es una circunferencia de centro 1,1 y radio 1. Es decir, esto, ¿cierto? Si es una bola cerrada... Profe, si está mostrando algo no se está viendo nada. Ah, tienes toda... No dije nada. Me refería a esto, perdón. Si es una bola cerrada, contempla la frontera, y si no es una bola cerrada, no contempla la frontera. Entonces, su interior, lo que es los x, y cuya distancia al 1,1 es menor que 1, su adherencia sería el conjunto más la frontera, más la circunferencia, es decir, el círculo y la circunferencia. Y sus puntos de acumulación, en este caso, son iguales a la adherencia. En este caso. Cuando los puntos de acumulación son distintos a la adherencia, cuando un punto aquí estaría, o no sería punto de acumulación, si a este conjunto le sumo un punto que está en el exterior. Esos puntos no están no es un punto de acumulación de este círculo. ¿Ya? Con esto, y con el tema de las sucesiones, los conjuntos de adherencia, etcétera, todas estas definiciones, ya podemos entrar a propiedades importantes de la convergencia en Rn. Y una de esas propiedades importantes es el teorema de Bolzano-Paerkes, que dice que toda sucesión acotada posee una subsucesión convergente. Toda sucesión acotada posee una subsucesión convergente. ¿Ya? Demostraremos este hecho nuevamente haciendo uso del teorema 2. Y ahí yo me pregunto cuál es el teorema 2, que está en este mismo apunte. Vamos a subir un poquito. Vamos a ver cuál es el teorema 2. Tener claro. Teorema 1. Teorema 2. Que nos dice que una sucesión convergente en Rn es convergente si cada una de las sucesiones que conforman los elementos del vector también son convergentes. ¿Ya? Entonces, haciendo uso de este teorema, y suponiendo ya conocido este hecho para las sucesiones reales, ¿ya? Un segundo, jóvenes. Entonces, si uno separa esta sucesión en la serie de sucesiones pequeñas que conforman cada elemento del vector, puede aplicar este teorema que se desprende del cálculo en una variable para demostrar en cada uno de esos que la sucesión es acotada en cada uno de esos elementos y a su vez convergente en cada uno de esos elementos.
Chicos, disculpen la interrupción, un poquito grande. Aquí estoy con una chica de 5 años que tiene que conectarse a clase al mismo tiempo que yo le estoy haciendo clase a ustedes. Decía, se supone que en el curso de cálculo que tuvieron ustedes hace 2 semestres atrás, debieron haber visto esta propiedad de Bolzano-Weierstrass, pero para sucesiones de una sola variable. ¿Ya? Por ejemplo, para la sucesión real, n a la menos 1 por e elevado a n, podemos encontrar dos subsucesiones. ¿Ya? Si escribimos esto como una función, es decir, e elevado a x dividido x, y nos centramos en la parte positiva, es decir, en estos elementos, aquí tendríamos los elementos de esta sucesión y vemos que esta sucesión no es acotada. No es acotada. Pero podemos encontrar dos subsucesiones, digo. Las funciones 2 elevado a n y n cuadrado tienen dominio de recorrido en los naturales y son estrictamente crecientes. Una propiedad inmediata dice entonces que si x tiende a x, si x sub n tiende a x, entonces para toda subsucesión se tiene que esta sucesión tiende a x si n tiende a infinito. Por un tema de sucesiones. Por otro lado, una sucesión en Rn es acotada si existe una constante m mayor que 0, tal que la norma de cualquier elemento de esta sucesión es menor o igual que este m. Esto quiere decir que todos los elementos de la sucesión están contenidos en una bola de radio suficientemente grande. En efecto, si x sub n está en la bola de radio de centro en el vector nulo, es decir, en el vector que tiene solo ceros en sus componentes, y radio m, para todo n en los naturales, tendríamos el siguiente teorema. Teorema 4. Teorema de Bolzano-Weierstrass. Dice, si x sub n es una sucesión acotada en Rn, entonces existe una subsucesión y un punto en los reales, en Rn, tal que esta subsucesión tiende a x, cuando n tiende a infinito. ¿Ya? Si la sucesión es acotada, significa que existe un m, ¿cierto? Positivo, tal que m es mayor o igual que la norma de cualquier elemento de la sucesión. Esto significa que para cada x en i, con i igual a 1 hasta n, es decir, a cada elemento de la sucesión de los elementos de los vectores que conforman la sucesión, ocurre que el valor absoluto de x sub ni es menor o igual a la sumatoria. O sea, es menor o igual que la norma de x sub n y a su vez menor que m. Es decir, la sucesión de números reales, ahora no sucesión de vectores, es acotada y por lo tanto cumple el teorema de Bolzano-Weierstrass para sucesiones reales. Así que existe una subsucesión convergente. Evidentemente, cada una de estas subsucesiones se puede definir a partir de funciones naturales distintas, obviamente. ¿Ya? Evidentemente, cada una de estas sucesiones, como decía, se puede definir a partir de funciones naturales distintas. Para superar esta dificultad vamos a hacer un razonamiento iterativo. Según deducciones anteriores que podemos encontrar en el apunte, existe una subsucesión que en su primer componente es una sucesión real convergente sin preocuparnos por ahora del resto de las sucesiones. ¿Ya? Me refiero a que una sucesión en Rn una sucesión en Rn, una x sub n perteneciente a Rn, en el fondo es una serie de sucesiones n1, x, n2, etc.
Por ahora nos vamos a centrar en esta. Si es acotada, por tanto, tiene una subsucesión convergente. Luego, aplicando nuevamente el teorema de Bolzano-Weierstrass, a la segunda componente tenemos una subsucesión de x sub n1, digamos x sub n12, que posee una segunda componente real convergente. O sea, aplicamos a cada una de las sucesiones que conforman el vector sucesión, a esta le aplicamos el teorema de Bolzano-Weierstrass y aquí tenemos convergente. Las demás no sabemos, solo sabemos que son acotadas. Ahora, a esta sucesión, a la segunda componente le aplicamos el teorema y vamos a tener una sucesión, una segunda sucesión que aquí tenemos una sucesión convergente y una sucesión convergente. ¿Ya? Si aplicamos esto, la cantidad necesaria de veces, vamos a obtener finalmente una sucesión que en su primera componente converge, en su segunda componente converge, y así hasta n. En todas sus componentes converge. Y según el teorema 2, si cada una de estas sucesiones son sucesiones convergentes, entonces x sub n o f de x sub f de n, es decir, la subsucesión, también converge a un cierto vector, a un x sub 0. Entonces, si una sucesión está contenida en una bola abierta o cerrada, independiente de si esa sucesión converge o no, tiene una subsucesión convergente. Tiene una subsucesión convergente. Ahora, estas sucesiones, o este estudio de sucesiones, nos dice que el R elevado a n, Rn, es un conjunto completo. O sea, es un cuerpo ordenado, tiene una norma y también es completo. Para definir completitud, definimos lo que es una sucesión de Cauchy. Una sucesión de Cauchy, o una sucesión en Rn, se dice que es de Cauchy si para cada epsilon existe un n en los naturales tal que de ahí en adelante los elementos se van acercando cada vez más y la distancia entre ellos es menor que epsilon. Mira lo que significa esto en términos de sucesiones. No estamos diciendo que una sucesión de Cauchy es convergente, eso lo vamos a ver después. Pero unas sucesiones de Cauchy, si para todo epsilon, es decir, epsilon un valor pequeño, es posible encontrar oye, estoy escribiendo horrible, voy a escribir esto mucho mejor, ¿tá? Pero súper feo escrito. Entonces, unas sucesiones de Cauchy, se escribe así, por el matemático, Cauchy, si para todo epsilon mayor que 0, epsilon, un valor pequeño, es posible encontrar un n en los naturales, un n sub 0 en realidad llaman aquí en la definición, tal que de ahí en adelante, los elementos de la sucesión están más cerca o están a una distancia menor a epsilon están en una distancia menor a epsilon entre ellos.
Eso es la definición de una sucesión de Cauchy, que está escrito aquí de esta forma. Una sucesión X sub n, en Rn se dice de Cauchy si para cada epsilon mayor que 0 existe un n sub 0 en los naturales, tal que la norma entre xn y xm es menor que epsilon si n y m son mayores o iguales que n sub 0. ¿Ya? Se podría decir de forma intuitiva que una sucesión de Cauchy es una sucesión cuyos elementos se acumulan en una región cuyo tamaño puede ser tan pequeño como se pretenda. Considerando esto, no sería complejo demostrar el siguiente teorema. Toda sucesión X sub n en Rn convergente es de Cauchy. La demostración de este teorema se los dejo como ejercicio. Un segundito, jóvenes, disculpen. Disculpen. La demostración se deja como ejercicio. Sin embargo, el recíproco no necesariamente es trivial de demostrar, ya que entrega a Rn la importante propiedad de completitud. Dime. Ya. Espérame. Les decía, toda sucesión convergente es de Cauchy y viceversa. Toda sucesión de Cauchy es convergente. O sea, para demostrar esto uno tendría que decir que primero partir que una sucesión es convergente, entonces demostramos que es de Cauchy, y luego decir que si una sucesión es de Cauchy, entonces es convergente. Y eso les va a exigir a ustedes comprender ambas definiciones. ¿Ya? ¿Cuál es esa propiedad tan importante? La propiedad de completitud, que es el teorema 6, que dice que toda sucesión X sub n en Rn de Cauchy, entonces es convergente. Ahora, al revés. La idea es que ustedes como tarea demuestren que si es convergente, entonces es de Cauchy, y vamos a demostrar aquí en clase, vamos a inspeccionar un poquito esta propiedad que dice que toda sucesión de Cauchy es convergente. Supongamos que cada elemento de la sucesión X sub n es de la forma X sub n1, X sub n2, X sub nn, ¿ya? Por decir de alguna forma. Sabemos que dado un epsilon mayor que 0, existe un n sub 0 en n, en los naturales, tal que si n y m son mayores o iguales que n sub 0, entonces la distancia entre ellos es menor que epsilon. Por otra parte, para cada nm y cada componente L, con L desde 1 hasta m, es decir, voy ahora analizando cada una de estas sucesiones pequeñitas, se tiene lo siguiente, que el valor absoluto de la resta de que estos elementos correspondientes el uno con el otro es menor o igual que la norma. Y a su vez es menor o igual que epsilon. Esto significa que para todo L entre 1 y n la sucesión real X sub NL, X sub N1, N2, N3, N4, etc., es de Cauchy. En consecuencia, esta sucesión real es convergente. O sea, estamos utilizando la propiedad de que los reales son completos para demostrar que R sub Rn es completo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Joven, yo diría que estos conceptos de la clase de hoy han sido un poquito más profundos matemáticamente. Les voy a dejar en el aula virtual, en una media hora más, o quizás menos, el taller grupal número 1. Recuerden que los talleres equivalen a un 15% del curso. O sea, tenemos 60, sí, a un 15% del curso. Usted va a poder trabajar con grupos entre 3 y 5 compañeros o compañeras y va a subir al aula virtual un archivo PDF con sus respuestas. Ese archivo lo puede escribir en Word con lenguaje matemático utilizando el editor de ecuaciones, cosa que igual el año pasado les enseñé a utilizar. O puede escribir todo el desarrollo de su taller en papel, fotografiar eso y luego eso pasarlo a PDF
y subirlo. Lo que sí le voy a pedir es que sea lo que sea que usted suba al aula virtual, sea en formato PDF, porque para mí va a ser más fácil de corregir. ¿Ya? Entonces, taller grupal, entre 3 a 5 personas, van a tener toda la semana para desarrollarlo. La fecha límite va a ser el próximo lunes 12 a las 23:59. Y eso, pues no sé si hay dudas, preguntas. Mañana tienen ayudantía en la tarde. Hay un mensaje en el chat. Justo me ahorró la pregunta. Sí, mañana se supone que tienen ese. Esperen, yo les voy a mandar el correo a ustedes con el link para meterse a la clase de ayudantía. Y si algo llegase a pasar, también les voy a enviar el correo avisándoles de que algo pasó, porque esta semana ha sido complicado confabular los horarios. ¿Ya? Chicos, dicho eso, dejamos la clase hasta aquí. Subo la grabación en un ratito más, les subo al aula virtual el taller grupal y nos estaríamos viendo ya la próxima semana. Se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá, al papá, casa sí, calle no. Profe, Sí, José. lamento preguntar, pero el tema de los apuntes de la clase, no para la clase, de la clase, ¿eso lo va a subir? No, eso lo he subido al aula virtual. No, bueno, o no sé si lo he subido a otra sección, porque literalmente ahora lo estoy viendo y dice apuntes de la clase, no hay ninguno. Antes de la clase, ya. Voy a subir porque los tengo guardados todos. Se los voy a subir ahora también. ¿Ya? Ok. Ya chicos, nos vemos. Gracias por acordarme de eso, José. No, profe, cuídese. Chao, chao.